Creo que basta con mirar unos minutos las noticias o ver nuestro alrededor para darnos cuenta de todo lo que como país estamos viviendo, no solo en México, también en el mundo en general. Y yo creo que necesitamos como pueblo cristiano, como hijos de Dios, orar por nuestro país. Necesitamos orar por las escuelas, necesitamos orar por nuestras autoridades, necesitamos estar en continua oración por nuestras familias, necesitamos orar por la iglesia de Dios para que ésta pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y podemos ver así como nuestra nación necesita sanidad, podemos ver que las personas necesitan sanidad en sus emociones, sanidad en sus mentes, sanidad en sus relaciones. Los matrimonios necesitan ser sanados, las relaciones que hay entre padres e hijos también necesitan ser sanadas. Muchas familias necesitan sanidad en sus finanzas. De hecho, México necesita sanidad en su economía. Hay personas que están enfermas. Cada vez vemos cómo diversas enfermedades aumentan más y necesitamos orar por sanidad también en la salud de nuestras familias, de las personas. Hay una promesa que se encuentra en 2 de Crónicas 7:14 que quiero leer. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. Y termina diciendo, y restauraré su tierra. Yo creo que nosotros necesitamos interceder para que nuestra tierra, para que México, para que nuestra nación sea restaurada. Y a lo mejor no estás viendo de un lugar diferente a México. Yo creo que también tú necesitas orar para que tu tierra, tu nación sea restaurada. Hay una promesa aquí, perdonaré su pecado. Y yo creo que eso es algo muy importante, que Dios perdone nuestro pecado como nación. Pero no solamente se queda en eso, y dice, y restauraré su tierra. Ahora, esta es una promesa no hecha para cualquier persona. 2 de Crónicas 7, versículo 14 empieza diciendo, si mi pueblo que lleva mi nombre. Es una promesa dada a su pueblo. Es una promesa dada a su iglesia, es una promesa dada a aquellos que confían en Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo creo que entonces es el momento que como iglesia nos levantemos y busquemos del Señor, busquemos realmente venir a Él, ¿no? Venir como iglesia confiado en esta promesa que nos da que Él puede perdonar nuestro pecado y restaurar nuestra tierra. Pero en esta promesa también hay condicionantes. Y quisiera hoy yo contigo estudiar estas 4 condicionantes que encontramos en Crónicas. Ya vimos que es una promesa dada para su pueblo. Y dice, y si mi pueblo que lleva mi nombre, inmediatamente viene la primera condicionante para que esta promesa se haga realidad. Dice, se humilla y ora. Como pueblo cristiano necesitamos humillarnos delante de nuestro Señor. Si mi pueblo se humilla, necesitamos ser un pueblo humilde. Necesitamos entender que como iglesia, que como pueblo de Dios, necesitamos acercarnos al Señor sin orgullo, en humildad. No de manera irrespetuosa, no arrogantes, sin exigencia, sino en humildad a nuestro Dios. Porque esa es la primera condicionante. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Necesitamos orar, necesitamos ser un pueblo de oración. Pero un pueblo que busca a Dios con humildad. Un pueblo que se humilla ante su Señor. Y quiero darte algunos ejemplos que pueden mostrar la humildad que debemos de tener como hijos del Señor. Primero es que cuando pecamos debemos de confesar a Dios inmediatamente de nuestro pecado. Eso es humildad. Cuando hay orgullo en nuestro corazón no confesamos nuestros errores delante de Dios. No confesamos nuestro pecado. Pero cuando hay humildad venimos y reconocemos que hemos pecado y eso es algo importante para que esta promesa se lleve a cabo. Necesitamos como pueblo de Dios venir y pedirle perdón por nuestra falta de amor hacia nuestro prójimo, por nuestro pecado aún como iglesia, como pueblo cristiano. Pero también debemos aprender a perdonar rápidamente. El orgullo no nos permite perdonar, pero la humildad nos permite perdonar y lo que Dios está esperando es que su pueblo pueda ser un pueblo que aprenda a perdonar rápidamente. Debemos ser un pueblo que aprenda, aún en las injusticias, a no pagar mal por mal. Eso también es humildad. Debemos de acordarnos que la humildad es importante para Dios, más de lo que imaginamos. Por ejemplo, si somos humildes, hay promesas que Dios nos guiará. El Salmo 25:9 dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿No es hermoso saber que Dios dirige a los humildes y enseña su camino?
Dios puede entonces guiar solo a personas humildes, pero no se va a revelar a personas orgullosas. La promesa de Dios se va a cumplir si como pueblo nosotros lo buscamos en oración y somos humildes. Pero hay algo también que es hermoso, y yo creo que ya desde ahí empieza la promesa de sanar nuestra tierra. Si somos humildes, Dios también nos dará el poder para cambiar. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dice Santiago 4:6. Y lo único que necesitamos para ser cambiados, para ser transformados, es la gracia de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestra nación, la gracia de Dios en nuestras familias. Eso es lo único que necesitamos para encontrar esa transformación. Y Dios nos va a dar esa gracia si nosotros somos humildes. La primera entonces condicionante que encontramos en esta promesa es que su pueblo ore y que busque a Dios con humildad, que se humille delante de Dios. La segunda dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y dice, y me busca. Necesitamos buscar a Dios. Algo que debemos entender es que buscamos a Dios, no los milagros. Buscamos a Dios, no la restauración. Buscamos a Dios, no la prosperidad. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, podemos recibir todo lo demás. Muchas veces nos equivocamos y al venir en oración, a veces buscamos la bendición, no al Dios de la bendición. Y lo que nos pide Dios es que lo busquemos a Él primero antes que a todos. Proverbios 8:17 dice, a los que me aman, o sea, Dios no está diciendo que si nosotros lo amamos, dice, les correspondo. O sea, Dios dice, a aquellos que me aman, yo les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. A veces en esa necesidad que tenemos como personas, como nación, venimos en nuestras oraciones y lo primero que venimos siempre es a buscar la bendición, cuando debemos venir en nuestras oraciones a buscar al Creador de todo, al Señor de nuestras vidas, al Señor de nuestra nación. Tenemos que entonces aprenderlo a buscar con sinceridad. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Necesitamos también en la oración buscar a Dios antes que la añadidura. Y entonces la promesa que hay en Crónicas se va a hacer real en nuestra nación. Dios va a sanar nuestra tierra, Dios va a sanar a nuestras familias. Pero no nada más se queda en estas dos condicionantes para que la promesa se haga realidad. La tercera condicionante es, y abandona su mala conducta. Necesitamos abandonar como iglesia, como cristianos, nuestra mala conducta. Necesitamos arrepentirnos de aquellas ofensas que hemos hecho delante de Dios. El arrepentimiento también debe llevarnos a cambiar de nuestra vida, pero para cambiar nuestra vida también debemos cambiar nuestra mentalidad. Dejar de llamar bueno a lo que es malo, pensar como Dios pensaría. ¿Sabes? El mundo nos enseña que arrepentirnos es malo. Tú puedes escuchar entrevistas de actores, de cantantes, y una de las preguntas que muchas veces le hacen es, ¿te arrepientes de algo? Y yo, por lo menos en algunas que he escuchado, normalmente la respuesta que escucho es no. Y el mundo nos enseña que arrepentirnos es malo, pero arrepentirnos y alejarnos de nuestra maldad es una de las mejores decisiones que podemos hacer. Porque cuando nos arrepentimos, vamos de la culpa al perdón. Cuando nos arrepentimos, caminamos de las tinieblas a la luz. Cuando nos arrepentimos, vamos de una vida sin sentido a una vida que cobra sentido. Cuando nos arrepentimos, cambiamos del infierno al cielo. El arrepentimiento en verdad es un cambio positivo que podemos hacer y debemos hacer. Abandonar nuestra maldad incluye arrepentirnos con todo el corazón. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hay una promesa para su pueblo en la Escritura. Hay una promesa para México, hay una promesa para nuestra familia. Esa promesa es que Dios perdonaría nuestros pecados y restauraría nuestra tierra. Necesitamos entonces, como pueblo de Dios, tomar esta promesa. Pero también necesitamos humillarnos y buscarlo en oración. Necesitamos buscarlo a Él, solamente a Él, no la añadidura. Esa va a llegar
como una consecuencia de buscar a nuestro Creador. También necesitamos abandonar nuestra mala conducta. Segunda de Crónicas dice: yo los escucharé desde el cielo. Yo creo en esto. Yo creo que cuando el pueblo de Dios, que lleva su nombre, se humilla y ora y lo busca de todo corazón, cuando decide arrepentirse y dejar su mala conducta, yo creo que en verdad Dios nos escucha. Yo creo que en verdad Dios escucha a su iglesia. Yo creo que en verdad Dios escucha a sus hijos. Y yo creo entonces que la promesa que está en la Escritura va a ser una realidad para nuestra nación. Yo creo que Dios va a perdonar el pecado de nuestra nación. Pero también creo que Dios va a restaurar nuestra tierra. También creo que entonces Dios va a traer sanidad a nuestro país. Que Dios entonces puede traer sanidad a nuestros negocios. Que Dios puede traer sanidad a nuestras escuelas. Que Dios puede obrar de una manera que a veces no entendemos en nuestras autoridades, en nuestras familias. Aún Dios puede restaurar nuestras iglesias. Dios puede traer sanidad a tus emociones, sanidad en cada área de nuestras vidas. Ahí está la promesa, tomémosla, pero también hagamos lo necesario para que esta promesa se haga realidad. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón en humildad y alejémonos de nuestro mal camino. Dios te bendiga.